Pues ahí los dejo con él y nos va a hablar de identificación de los principales factores de riesgo para su introducción a México, supongo que de la peste porcina africana, que dice que claro. Sí, ya la Uyeski ya lo dejamos aparte. Bueno, en realidad vienen dos pláticas muy ligadas. La que me corresponde a mí, que es identificar los principales factores de riesgo, y la que continúa, que es la del doctor Assad, que es las medidas de mitigación del riesgo. Entonces, bueno, pues ayer estuvimos comentando un buen rato sobre el no hacerla muy repetitiva, porque están de alguna forma muy relacionadas. Entonces, este es el que están utilizando para... Ah, ok. ¿Y yo cambio la diapositiva o tú la cambias? ¿Yo también? Ah, bueno. En este caso, primero que nada, quiero darle el crédito a los alumnos o alumnas que tenemos en un programa que ya mencioné hace rato, en el que pues, han estado haciendo sus trabajos. Estos trabajos fueron parte del procedimiento de titulación que recién tuvieron. Por ahí tengo una imagen donde aparecen las imágenes de las tesis, porque pues es analizar más que nada información. Para poder hacer, digamos, identificar factores de riesgo, pues se necesita información. Entonces, pues ellas o ellos fueron los que se encargaron de revisar todos los procesos y todas las notificaciones que se han hecho de peste porcina africana a la OIE. Y entonces pues, son muchas notificaciones, inclusive decidimos hacer un ensayo tomando muestras de esas notificaciones para ver qué tan bien o mal están hechas digamos, la información que se le proporciona a la OIE, y de ahí, bueno, pues empezar a ver cuáles son los principales factores de riesgo. Entonces, empezando con lo que es el análisis de riesgo, hoy todo requiere análisis de riesgo, y no ahora, ya desde hace rato, ¿sí? Por ejemplo, para que México fuera reconocido por la OIE para ser declarado libre de fiebre porcina clásica, que en su momento nos dieron como país libre el reconocimiento con un diploma, y fue una ceremonia muy, pues digamos, interesante, porque todavía vivía el doctor Pablo Correa y se le hizo un reconocimiento, fue en Guadalajara, ya no recuerdo exactamente el año 2000, ¿qué fue? El 2009, ¿verdad? 2000 por ahí. Cuando estábamos haciendo un grupo multidisciplinario interinstitucional muy numeroso para poder hacer el análisis de riesgo que se solicita por parte del expediente, digamos, que pide OIE para poder cumplir con los requisitos, pues fue cuando se nos atravesó ni más ni menos la H1N1 de la pandémica de influenza. Inclusive tuvimos que interrumpir las actividades de ese trabajo arduo que fue, porque pues tuvimos que tratar de darle cara al asunto de la H1N1, porque pues a los que recordarán, al gremio veterinario nos hicieron a un lado, y pues prácticamente todo esto se manejó a nivel del sector salud. Y a nosotros en el sector porcícola, la influenza pandémica sí nos afectó en una forma brutal, cosa que no ocurrió con los avicultores con el H7N3 que tuvieron, que inclusive algunos salieron bastante bien beneficiados, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es la probabilidad, se mide en probabilidades de que ocurra un evento adverso. En este caso, el evento adverso pues viene siendo la enfermedad, ¿sí? Y la magnitud de las consecuencias que trae el que se presente ese evento. Y pues prácticamente tiene etapas que aquí están señaladas. Empieza por la identificación del peligro. El peligro viene siendo la causa del evento indeseado, o sea, el agente
el peligro viene siendo, digo, sí, el peligro viene siendo el agente causal, el que causa el efecto. La segunda es la evaluación del riesgo, que está compuesta por todas estas subetapas. A mí me toca hablar un poco de esto, pero más adelante la plática que va a dar el doctor Assad es el manejo del riesgo. El riesgo se maneja porque todo esto surge, tiene un origen. Hace rato se hablaba de los tratados que se firmaron, pues, el primero fue el Tratado de Libre Comercio de 94, el TLC o el NAFTA o este tratado con la parte de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, y esto es para abrir mercados, para la comercialización internacional y global. Antes la OIE decía, esto no es sugerido, no se recomienda, ellos no prohíben, pero dicen, no te recomiendo que hagas esto porque hay estas condiciones de riesgo. Y ahora, pues ya la OMC rebasa estas esferas y le dice a la OIE, pues a ver cómo le hacemos, pero que se pueda hacer la negociación. Y de ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Entre ellos estos análisis de riesgo, y por el otro lado, pues ya empiezan a surgir nuevos criterios de compartimentación, de regionalización, de otras cosas que abren la oportunidad de no bloquear el mercado internacional. Entonces, por eso se maneja la estimación la gestión de manejo del riesgo. Todo inicia con un árbol de escenarios, ¿sí? Primero la identificación, bueno, pues ya sabemos dónde hay virus de peste porcina africana y dónde no lo hay, ¿sí? Pero la segunda es esta parte de los escenarios que viene siendo lo que se conoce como un evento inicial y qué resultado puede tener para ver si es probable que se pueda llevar a cabo o si de plano no es probable. Si no es probable por las condiciones que implican, por ejemplo, hace un momento mencionábamos, no se puede traer animales vivos de países afectados. Pues entonces, ante un evento inicial de poder importar animales en pie, pues es no probable y ahí acaba el asunto. Pero hay otros eventos que sí pueden ser probables. Por ejemplo, para el caso de ese análisis de riesgo que se hizo de fiebre porcina clásica, pues tuvimos varios eventos iniciales. Uno era, por ejemplo, el importar carne de un país no cuarentenado. Otro era importar animales para el abasto o para ¿cómo se llama?, la genética. Otro era importar semen y embriones. Otro era, pues así había varios, ya no recuerdo cuántos hicimos, Assad, pero fueron muchos, ¿no? Fueron varios. Y a cada uno se le iba dando el curso que llevara para poder saber si era posible o no era posible, qué riesgo podía haber. Y ahí nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, una de las sorpresas fue que no llegamos a identificar cómo habían entrado unos puerquitos de estos vietnamitas que se usan de mascota, no los que hay ahora, que ya son nacidos en México, pero en aquel entonces eran animales que habían ingresado al país como mascotas y ni el de inspección, ni el de importaciones, ni el de... Nadie sabía cómo habían entrado. Para que vean que surgen elementos de, digamos, pues de fallas o de limitaciones, y que pues seguimos pensando que mucho de que no tengamos enfermedades exóticas es por el efecto del Tepeyac y de la Virgen, porque la verdad de repente se encuentran estas sorpresas. Y así es como se va dando el análisis, la creación de un árbol de escenarios. Esto ya viene siendo, todo lo hemos ido repitiendo, desde que llegó en la época de los 70s y 80 a América y que afortunadamente se eliminó, pues hemos sido un continente, no un país, libre de peste porcina africana, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que llegue al continente y que pues, pueda llegar a México, necesita venir o de este lado o de este lado. Y aquí es donde empieza a ver todo lo que hay entre esto y esto, o entre esto y esto, y que cada uno de esos elementos son factores de riesgo y que hay que identificar. Unos tienen más peso específico, otros menos peso específico. Ya con las pláticas que hemos escuchado, hemos visto que, por ejemplo, los granos, ¿sí? Hace rato decíamos que está muy remoto pensar que un maíz que está contaminado pueda llegar a pasar todos los procesos y poder llegar a una granja y causar el problema digamos, crear un foco de enfermedad. Pero hay otros que sí son muy factibles o más factibles. Eso es lo que hay que ir evaluando en un análisis de riesgo, ¿no? Esta ya la mencioné hace un momento, ¿sí? Todas las vías de entrada que pueda tener algo que traiga el virus y bueno, pues hay que ir cerrándole el paso a cada una de ellas, pero hay unos muy variables. Ya vimos, por ejemplo, qué diverso puede ser una embarcación, porque todo llega de Asia y mucho llega de Asia, vaya, y además pues llegan cosas tan diversas. Ya no me dio tiempo de meter a la plática, me encontré en Tepic, en una zapatería, un zapato, lo vi, le saqué la foto porque está hecho de piel de cerdo, forro de cerdo, y pues habría que ver, y ahí dice en la etiqueta del calzado de vestir, de caballero, ¿cómo fue elaborado eso? ¿Cómo llegó a México, a esa tienda? ¿Qué proceso pasó anteriormente? Y venía de China, obviamente, made in China, y ahí lo dice, ¿sí? Entonces, nada más para darnos cuenta que para donde voltea uno, todo está hecho en China. Hace un momento lo mencionaba aquí la plática de Luis. Esta ya la mostró Primo y todos la tenemos también. Pues esto es intenso, todo lo que está ocurriendo. Todo lo que entra al país viene en embarcaciones, muchas de ellas. Y bueno, pues imagínense la intensidad de la inspección que tiene que haber aquí, porque pues no es nada difícil que se filtre el virus y que, bueno, pues de ahí que muchos mencionan de que ya entró a Estados Unidos, pero no llegó a causar ningún problema porque se incineró o no llegó a entrar en contacto con el huésped susceptible, ¿sí? Nosotros en México no sabemos porque no hacemos pruebas, pero en Australia y en otros países donde sí están haciendo muestreos de lo que decomisan en los aeropuertos, pues hemos visto que no es nada baja la frecuencia de positividad que tienen estos decomisos y que bueno, pues ahí se quedaron. Pero ¿cuántos sí pasan? O sea que el virus está a la esperanza de poder actuar y a nosotros nos corresponde frenarlo. Aquí está todo lo que ya también se mencionó de las cantidades de productos, subproductos, que unos son, ¿cómo les llamas, Primo? Legales o no regulados, ¿sí? Y otros sí son regulados. Los no regulados son muy riesgosos. Ya lo comentó hace un rato en detalle Primo, lo que piensan los canadienses si llegara a ocurrir un brote en su país, pues todo lo que catastrófico mencionan, ¿sí? Entonces, entre los principales factores de riesgo que tienen de difusión los países donde está ocurriendo la enfermedad, aquí lo que se ha identificado ya es, primero que nada, movimiento ilegal e ilegal de animales. Estamos hablando de países donde está presente la enfermedad, ¿sí? El mal hábito alimenticio, y ese nosotros lo tenemos. Hace unos días con Adelfa
que trabaja mucho la parte de la porcicultura que ahora le llaman de baja densidad y que pues nosotros le seguimos llamando, los viejitos le llamamos traspatio, ¿verdad, Maqueda? Todavía está muy arraigado esto, no lo vamos a erradicar. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que lo que yo le doy, de que me sobró de mi mesa a los cerdos que pueda tener en ese traspatio, pueda venir contaminado? Pues está muy remoto porque no está presente el peligro, que es el virus. Pero al momento en que ingresa al sistema ese peligro es cuando se vuelve un riesgo sumamente elevado. Pero si no hay la buena práctica de evitar esto, pues lo vamos a seguir haciendo haya o no haya virus. Ese es el problema, la concientización. ¿Sí? Obviamente la bioseguridad eficiente, FOMITES, que prácticamente con todo se puede ir moviendo el virus, el comercio emergente en las áreas o zonas afectadas. Pues ya aquí lo dijimos, ¿qué es lo primero que va a hacer un productor al momento de ver un cochino que está colorado ahí en el piso? Pues ¿sabes qué? Sácate todo y llévatelo a vender. ¿Por qué? Porque antes de que nos afecte más. La cacería, ya mencionábamos de que el jabalí, en el caso de los países europeos, que vienen de la Europa del Este hacia la Europa occidental, pues la práctica de la cacería y el jabalí es muy común. Entonces, estos animales sufren periodos de incubación prolongados, pasan por una etapa de una presentación muy ligera o subclínica de la enfermedad, y si estos animales son capturados, son presa, y no se identifican y no los recuperan, pues van a morir más adelante en el campo y van a ser fuente de infección para que animales carroñeros o inclusive animales domésticos, un perro, qué sé yo, vaya y sirva de link con la parte de la porcicultura doméstica. Entonces, pues así es como se van dando los focos, ¿no? Y finalmente, pues obviamente lo que estoy mencionando, que es la movilización de estos animales jabalíes. Esto es lo que pide un reporte de la OIE, la notificación. Y aquí vemos, pues son muchos datos los que componen un formato de notificación a la OIE. Vemos tipo de informe, pero muchos son fechas y otras son muy importantes, consideramos que es de lo... Yo me estoy aquí. Uy, es nuevo el suéter. Espérenme tantito. No, sí. Un clavo. Perdón, pero esta parte de fuente del brote, la fuente de infección, el origen del brote, pues creo que es fundamental para poder ir pues controlando el que esto no entre en contacto con el susceptible. Y sin embargo, pues en la gran mayoría, si no es que en todos los informes que se analizaron de las notificaciones de la OIE a través de estos estudios que hicieron los alumnos que mencioné hace un momento, aparece como que no está definido, inconcluso, no determinado. O sea, la OIE no sabe cómo se origina, en pocas palabras, todos los reportes de los focos que están notificados a la OIE. Entonces, todos son supuestos. Todo es supuestos, no es confirmatorio. Además, muy pocas veces en los casos por ejemplo, de reportes del CIBE a Sanidad Animal aquí, hacen estudios retrospectivos para ver dónde se originó. Ayer lo comentábamos.
casi siempre es de que ya identifican el problema, o sea, el caso índice que se llama, y empieza a haber la investigación hacia hacia adelante, hacia el futuro. Pero hay que entender lo que mencionaba en la plática anterior, de que es muy importante identificar el momento del foco primario, porque ese es de donde el agente se empieza a difundir. Ya cuando está el índice o que está ya identificado, es cuando ya uno puede actuar. Pero la diferencia de tiempo que hay entre uno y el otro es el que marca, y es una de las cosas que estuvieron analizando estos trabajos de los alumnos, para ver qué tan actualizado está la informática para la OIE. Y ese es un súper factor de riesgo. Y vamos a ver, por ejemplo, esto es en África, del 2018 hasta marzo del 2019. De todos los reportes que se notificaron a la OIE, se eligieron, como dije, 6 reportes, y vemos que 2 de ellos ya son en un franco tiempo extemporáneo. Este inició, de acuerdo a lo que se investigó, en julio y se fue notificando hasta febrero del siguiente año. Entonces imaginen ustedes la oportunidad que tiene un virus con tanta capacidad de difusión, tantos meses para poder estar difundiéndose sin que la OIE esté enterado. Aquí inicia y aquí es cuando se confirma y el reporte se hace hasta acá. Pero aún los que están en tiempo, pues no está tan al tiempo que digamos, porque vean ustedes, esto es el 23 de mayo y acá estamos en 30 de mayo, son días, pero para este virus es bastante suficiente tiempo para difundir. Aquí tenemos de agosto a septiembre, pues prácticamente viene siendo 30 días. O sea, aún los que consideramos que están en tiempo razonable, pues tampoco está como sería deseable de que el día que se identifica se notifique. Aquí tenemos lo que es Europa, tenemos lo que es de enero a junio, son un semestre por decirlo así. Aquí hubo 562 reportes y hay uno que está aquí identificado, fue en marzo y hasta abril se notificó. Aquí hay uno en diciembre del 2017 y se notificó hasta el 12 de enero. Y aquí en Europa hay que identificar cuáles fueron los focos reportados en cerdos, porque la mayoría son en jabalí. Es lo que les digo, en Europa se ven muchos focos, pero recuerden que cada foco casi representa un caso de un jabalí, a diferencia de lo que es Asia, en donde es de otra manera. Bueno, este es el siguiente periodo del mismo año en Europa. Aquí fueron son los mismos 562, parece que aquí no hubo ninguna notificación muy tardía. Pero vean, por ejemplo, en Asia. En Asia, cada uno de estos son 76 focos, son focos que realmente tuvieron una cantidad de casos muy numerosos porque ocurrieron en granjas o en traspatios. Creo que las imágenes y los videos que nos pasaron en las pláticas de, ¿cómo se llama?, de Horacio y pues otros más, Primo, también sacaste algunas imágenes de las calles con los puercos ahí arrumbados esperando a que sean recogidos. Es muy diferente a lo que ocurre en Europa. Entonces, los factores de riesgo de ingreso a México para el análisis que se hizo es mucho el comercio intenso con China. Comercio implica mercancía no necesariamente de origen animal. Hace un momento hablaba del zapato, ¿no? Pero todo lo que ya se ha venido platicando, todo está hecho en China. Y hay cosas que, por ejemplo, sí tienen mucha relación, porque todos los comederos, los bebederos, las rejillas, los chupones y todo lo que se utiliza en granja está hecho en China. Y estos pueden venir en un contenedor
que antes movió algo contaminado y que esos contenedores van al origen del importador para luego entrar en contacto con animales. Y bueno, pues eso también hay que entender que el perrito no lo va a identificar, ¿de acuerdo? Disminución del presupuesto de Senacica. Yo creo que ya hubo bastante información al respecto, se mencionaba lo que está reduciéndose de presupuesto para Senacica. Se dice, y bueno, por ahí andaba el doctor Gay, creo, se dice que para vigilancia y para la parte de control de enfermedades y vigilancia no se ve muy afectado. Yo lo quiero ver, porque además esto implica el recorte de personal, no únicamente el que no haya dinero para los pósters o para esto o para aquello, sino que ha habido una buena cantidad de recorte de personal que ya llevaba años y tuvo etapas de capacitación que costaron dinero para el Estado. Nada más para poner ejemplo, ¿cuánto costaba el diplomado de epidemiología? Te tocó a ti, Asad, con la universidad, con la Facultad de Veterinaria. ¿Cuántas generaciones de CPA, de Senacica pasaron por este proceso de formación? Ahí sí fue formación, no de formación. No nos discapacitamos, sino nos capacitamos. Es un diplomado muy bien estructurado, la verdad, muy completo. Cumplió con todos los requisitos que marca la universidad para extender el grado de diploma a quien lo toma. No sé cuántas horas. ¿Fueron 2 diplomados? Eran 2, pero ¿cuántas horas eran? ¿No te acuerdas? 180, creo, ¿no? Sí, eran 180. Son 180, para que tengan una idea. El curso, mañana, o bueno, en el Congreso de Epidemiología vamos a tener una mesa redonda, bueno, un bloque de trabajos sobre cómo se está impartiendo la epidemiología en México. ¿Es el viernes? Y bueno, pues el curso al menos en Facultad de Veterinaria Ciudad Universitaria, el curso tiene 90 horas de tiempo para la asignatura de epidemiología veterinaria, y el diplomado son 180 horas. Y debo decirles que las 90 horas del curso de epidemiología es un número aproximado, porque, bueno, un número dado, pero lo real, pues no hay un alumno que aguante 3 horas sin parar, oyendo a un maestro sin parar en una clase. Entonces generalmente empieza uno un poquito más tarde, se les da un rato para que vayan a hacer pipí, regresan, etcétera, etcétera. Entonces, pues las 90 horas se convierten en mucho menos horas, ¿no? Pues aquí todo lo que se invirtió, que fue una buena cantidad, en capacitar a la gente de sanidad animal, a los compañeros de sanidad animal, pues muchos de estos ya están fuera de la jugada. Y por los comentarios que escucho, los que están ingresando de nuevo a diferentes áreas de Senacica, pues algunos al menos yo no reconozco que tengan un historial dentro de lo que viene siendo la epidemiología, ¿no? Entonces hay vacíos y eso es muy riesgoso, ¿sí? La dependencia comercial de carne con Estados Unidos, no porque la carne sea peligrosa, pero si va a ingresar, casi todas las enfermedades que tenemos han llegado a México por gravedad, de arriba para abajo. Y entonces la lógica hace pensar, y los análisis hacen pensar, que cuando llegue a América, si es que llega, no va a llegar a un país como México, como Panamá, como Colombia, va a llegar con las grandes potencias que son Estados Unidos y Brasil, que son los que más importaciones, volúmenes y demás tienen, y que pues obviamente tienen mayor grado de riesgo para que pueda entrar por ahí. Y si llega a Estados Unidos, bueno, pues lo identifican hoy y mañana ya lo tenemos aquí, yo creo, ¿sí?
Entonces eso es un factor de riesgo. Y uso de los malos hábitos alimenticios en la porcicultura no industrializada. Entonces, estos son factores que son principales factores de que el virus puede ingresar al país. Hay una polémica que decimos, y lo discutíamos mucho con los dos frentes defensores de sus posiciones. Alfredo Becerra, el fifí, y Adelfa, la no fifí. Entonces, sucede que a mi manera de ver las cosas, no sé, opinión de ustedes, es más probable que pueda llegar a un no fifí, el virus, que a las granjas que tienen más ahora reforzado todo su sistema de bioseguridad. Y que de ese sistema sí pueda brincar al sistema industrializado. Entonces, si en ese sistema no fifí puede llegar el agente, es más fácil que llegue porque se están administrando malos hábitos, falta de bioseguridad, etcétera, 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 ¿no? A ver, los que defienden a los no fifís dicen que no, que va a ser por el otro lado, que porque ellos traen genética de fuera, traen medicinas de fuera, traen todo de fuera. La genética no viene de fuera, pero... Ah, bueno, pues es lo que... Sí, me refería a lo en pie. Viene de Estados Unidos, ¿no? Y de Canadá. Bueno, pues ahí están. Estos son los trabajos, no es para que alcancen, pero, por ejemplo, es revelación de las medidas sanitarias establecidas en México para prevenir la entrada de la peste porcina africana, y viene siendo seguimiento epidemiológico de los... ¿de qué? De peste porcina africana para la identificación de los factores de riesgo. Pues, este es el que yo dirigí, por cierto. Este es de análisis de qué es que estoy de lado. Análisis de epidemiológico, la peste porcina durante el proceso de este año, de estos años. Todo es sobre peste porcina africana, riesgo de introducción de la peste porcina africana a través de mercancías. Como se ve, el convenio que se tiene con Sanidad Animal por parte de la Facultad de Veterinaria en la UNAM, pues toda la batería de esfuerzo está enfocado hacia el análisis de información sobre las notificaciones y sobre las noticias que hay de peste porcina africana. Se hizo un ensayo de un análisis de FOA, y pues por ejemplo, ¿en qué estamos bien? Porque no todo está mal, ¿sí? Bueno, tenemos un sistema de vigilancia que hay que reforzarlo, que en el papel está muy bonito, pero si todos han escuchado, no hay notificación o hay subnotificación. Es más, hay la amenaza de que no van a notificar. Entonces, así como que sea una fortaleza, la tenemos en el programa, en el papel. Esto se le enseña a un socio comercial que viene de Japón y le dicen, no, mira, para que veas, y quedan satisfechos de que tenemos montado un buen sistema de vigilancia. Pero si tantito les culcan, vamos a ver que, pues no sé cuántos reportes de enfermedades rojas, estábamos comentando esto hace unos días, han ocurrido en los últimos meses a México. O sea, hay PIRS en todos lados y no hay reportes. Y hay otras enfermedades que pueden o deben ser descartadas de que no sea una enfermedad roja de estas, y hay pocos reportes, ¿cierto o no, Alejandra? Entonces, mucha fortaleza no la es. Reforzar la primera barrera de defensa. ¿Cuál es la primera barrera de defensa? Decíamos todo lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en puertos, aeropuertos y fronteras. Y bueno, pues ahí también hay sus peros, ¿sí? Porque pues mucho de lo que se menciona, esa inspección a veces es documental y no es tan estricta como se debería de ser.
5 minutos. Me voy, permito. Ya me voy. Experiencias de éxito en erradicación de enfermedades es una fortaleza, es así, supimos cómo erradicar. ¿Sí? Existencia de los planes de emergencia, ya existe un plan nacional de emergencia en los planes de emergencia, el famoso DINESA. No tenemos que improvisarlo en su momento. Ha habido una buena cantidad de cursos de actualización y capacitación del personal y de gente, no nada más oficial, sino no académicos, investigadores, industriales, o sea, parte de la industria, etcétera, etcétera, que han llevado ya, digamos, qué se hace en una contingencia, ¿sí? Con la campaña de fiebre porcina clásica y la campaña de Auyeski se depuró la base de datos de las unidades de producción porcina, o pecuaria, perdón. Esto coincidió con la llegada de las tecnologías o los procedimientos satelitales que permitieron referenciar mucho de las granjas que hay, pero no está actualizado. Hace unas semanas se cuestionaba mucho esto de que no está al día y que sobre todo las unidades de baja densidad no están identificadas al total, ¿sí? Y la infraestructura diagnóstica, yo creo que aquí sí, ya se fue Montaño, no lo veo, pero es una fortaleza que tenemos. El país está prácticamente cubierto con diferentes laboratorios de diagnóstico en diferentes categorías y es fácil poder acceder al diagnóstico. Esto cree la presencia dicen que al ruido, cuando el río suena, hay oportunidad de los pescadores, ¿no? O algo así se dice. Todo esto, ¿no dice así? Las oportunidades que crea la presencia de una enfermedad y una alerta internacional como esta, hay que ver mejor relación con los productores y las autoridades. El impacto en China abre oportunidades del mercado a México. De esto pues, se mencionó ya ejemplos hasta con números y demás datos, ¿no? Nos permite dar reforzamiento a los planes tripartitas de sanidad animal, o sea, mayor frecuencia de reuniones con nuestros vecinos y con los de OIRSA y demás para revisar bien y reforzar los planes de emergencia. Fortalecimiento de los programas, es lo que estoy mencionando, actualizar los manuales, hay unos que tienen muchas limitaciones, actualizar los planes de control y diagnóstico. Aquí está lo de los cerdos ferales, se están haciendo 2 proyectos de investigación, no sé, uno es sobre la presencia y dónde está presente este tipo de animales o plagas, y la otra es qué enfermedades traen consigo. Son 2 proyectos que está apoyando el gobierno de USDA-EIFIS con Luis Lecuona, y por parte de la facultad, uno está en el departamento de cerdos y el otro está en el departamento de medicina preventiva. A ver qué nos pueden informar de esto más adelante. Y la otra es actualizar la base de los datos de las unidades de producción, incrementar capacitación al personal que labora en las OISAS, en los centros de inspección. Son las oportunidades. Las debilidades, dependencia de importaciones, insuficiencia de fondos de aseguramiento. Esto también se mencionó en el CONASA, allá en Durango, en donde el doctor Canán mencionaba, junto con Alejandro Ramírez, el licenciado de Oporpa, mencionaba que mientras no haya un aseguramiento, mientras no haya suficientes fondos de contingencia, pues no se va a notificar. Y nos los dijo a boca abierta, ¿no? Así, a los 4 vientos. Poca sensibilidad para la notificación, ya lo mencionamos. Y una cosa que preocupa, y que ya tiene mucho, pero se va incrementando cada vez más: falta de confianza en la autoridad. Ya nos platicaron ahí varios ejemplos de gente que mejor mató un caballo que llevarlo a un laboratorio de referencia ¿dónde fue esto?
de cefalitis hace unos días o semanas. Una falta total de confianza a la autoridad. Y las amenazas, falta de notificación, comercios de productos con China, la reducción del presupuesto, sistemas de comercialización, deficiencias en bioseguridad, malos hábitos de alimentación, falta de censos y la migración de personas, que no se ha hablado mucho de esto, pero hace pensar. Estamos ahorita en una época de la vida en que la gente se está moviendo en forma muy intensa por problemas sociales, políticos, delincuencia y qué sé yo. Y bueno, pues esto crea un problema de inseguridad también sanitaria. Y entonces, ya para terminar, vemos que con niveles de importancia baja podríamos mencionar factores de riesgo como la presencia del cerdo feral, la garrapata del género Ornithodorus, y esto es porque no existe el virus, los vectores mecánicos como la mosca. En términos medios, se vio que es la alta dependencia comercial con productos de Estados Unidos y la baja difusión de medidas para prevenir las enfermedades, y con la importancia alta tenemos mucho del comercio con China, subnotificación o falta de notificación, la insuficiencia de fondos de indemnización, la disminución de fondos para presupuesto para Senacica, la mala práctica de alimentación utilizando residuos de alimentos, bioseguridad deficiente, el de no tener identificadas todas las unidades de producción y lo que viene siendo todo lo relacionado a turismo y migración. Entonces creo que con esto tenemos la plática. Gracias, doctor Rosales. Estoy bromeando. No, para complementar un poco con lo que comentaba Carlos ahora, en el caso de las unidades de producción, que algunos los conocemos como granjas, punto, o sea, ahí acaba pronto, y Traspatio, tiene toda la razón. En el caso de las unidades de producción granjas como tal, sí existen los CERSO, están completos, se preparan y actualizan cada año en esta época para que la Dirección de Epidemiología pueda hacer los tamaños de muestra del próximo año, los presupuestos y shalala. En el caso de Traspatio, por lo general son estimaciones y a como uno siente que va la cosa y como estuvo tu muestreo de Traspatio el año anterior, hay municipios en los que vas dando más trabajo dependiendo de la zona donde te encuentres, como está sucediendo por ejemplo en Mérida, en el municipio de Mérida, valga la redundancia, y en el de Canacín, que cada vez tenemos menos precios con Traspatio, porque están los series de Quequén, entonces es más fácil comprar 3, 4 piernas, 2 lomos, 2 polomos y hacer la cochinita que comprarte un cerdo entero que trae cabeza, que trae grasa, que trae todo lo demás. Entonces, los hábitos de hacer las cosas cambian y por eso en nuestra zona hemos tenido una reducción importante en el inventario de Traspatio, pero nunca nadie los ha contado, esa es una realidad. A mí siempre me llama la atención cuando me tocan esta parte. Debo reconocer que soy muy incisivo y a veces hasta necio, pero siempre pregunto cómo los contaste, o sea, para que yo tenga yo pueda aprender y algún día tal vez me dé la oportunidad de hacerlo. Regresando a los factores de riesgo que mencionaba Carlos, efectivamente la doctora Adelfa es muy sensible con este tema, pero definitivamente son 3, 4 estratos de producción en el país que tenemos que ser muy claros en que están bien marcaditos. O sea, las 10 empresas más grandes de México tienen cerca del 50% del inventario, sabemos quiénes son, que Ken, Cowi, Sasa, Alpro, Proan, Carols, del don Carlos Ramírez, etcétera, y además ya todos traen rastro, cosa que
también a mí en lo personal me da gusto porque el próximo año va a cambiar, ya no vamos a mover tantos animales tanto tiempo como nos explicaba Alfredo, porque normalmente los ranchos se construyen a menos de 100 kilómetros de donde están las granjas, si no ya no es business, así me enseñaron en alguna época. Y esas yo los pongo un escalón arriba. Después los tecnificados que tienen las medidas de bioseguridad bastante aceptables, aunque muy vulnerables. Lo hemos visto repetidamente y esto no va a cambiar. Y luego los semitecnificados que no traen, y los de traspacho, esas zonas de baja densidad, tal vez, como dice Delfa, me dedico a trabajar con gente que tiene muchos animales. A mí cuando me hablan de baja densidad pienso que son más o menos como 1000 animales porque es el número a que estoy acostumbrado. Entonces, y normalmente los de traspatio no traen 1000 animales. Entonces, ahí tenemos una discusión muy interesante. Y casualmente la semana pasada en CONASA lo platicábamos, como bien mencionó Carlos, me hacían ver dos cosas. Uno, que la escamocha ya no es un estilo de alimentación en algunas zonas, que son millennials, que le entienden estas cosas y que sí piensan en alimento, esto, lo otro, algún tipo de tecnificación, pero las condiciones y los lugares donde están estos asentamientos son de otra naturaleza. Pregunté cómo les llaman, no me contestaron. Entonces hay un tema pendiente de nomenclatura, pero cambia. Sin embargo, si vemos cómo puede ir llegando el problema a las granjas a través de los movimientos internacionales perdón por la expresión, pero así es, ilegales, porque aunque yo me traiga el sándwich en la bolsa o en la maleta y lo pasé por un aeropuerto y no sabía, aquí como en la religión se peca de omisión, es ilegal, punto, no se debe de hacer. Y yo me pregunto, ¿a dónde puede ir a terminar eso? ¿Eso sí puede llegar a los grandotes? ¿A los más o menos? ¿A los semitecnificados? Yo creo que sí, puede, pero al traspatio, pues desafortunadamente, nos guste o no, son blancos. Y la otra cosa que tiene característica de traspatio, exceptuando los que son atendidos por la doctora Delfa, no tienen asistencia técnica veterinaria, porque no tienen la costumbre ni el recurso para pagarla. ¿Okay? Que en alguna ocasión hubo una discusión en ese sentido. Me dice, es que a ti te pagan los grandotes. Y yo, pues a ti te pago yo porque te pagan con mis impuestos, porque trabajas en una universidad y te gusta ir el fin de semana ¿cómo se llaman ahí es donde se ahoga la gente, a Texcoco con tu chinampa y el cemental en la chinampa y todo el rollo. Pues es muy folclórico, muy bonito, hay chevas, hay tacos, pero hasta allá, o sea, hay que tener mucho cuidado con estas costumbres, porque nos ha quedado muy claro, donde hemos visto problemas, que ahí empiezan desafortunadamente. Y entonces con eso tenemos y como no tienen asistencia, ¿cómo le hacemos? O sea, no saben ni siquiera qué es la CPA, y luego algunos tontos como yo, todo el día hablando de CPA y nunca les dijimos qué significan esas siglas, hasta que el doctor Montani Hiroshi nos hizo el favor de explicarnos, o más bien de decirnos qué significa. Entonces, dicho lo cual, me acabé el tiempo, ya no hay si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Rosales?